es Jonás. Jonás era un profeta. Eso significaba que su trabajo era decir a las personas lo que Dios le decía. Un día, Dios le dijo a Jonás que vaya a Nínive, porque las personas de Nínive estaban haciendo cosas muy malas. Pero en vez de ir, Jonás huyó y fue al puerto para abordar en un barco. Jonás trataba de huir de Dios huyendo hacia el otro lado. Navegó hacia un lugar que se llamaba Tarsis. Mientras estaba a bordo, Dios envió un viento muy fuerte que causó una tormenta, casi rompiendo así el barco en dos. Los marineros trataban de hacer todo para salvar sus vidas, e incluso el barco. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente. Así que el capitán le habla y le dice: ¿cómo vas a dormir en una tormenta como esta? Levántate y habla a tu Dios, podría Él ayudarnos. Después descubrieron que Jonás era la razón de la tormenta y le preguntaron: ¿quién realmente eres tú? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Jonás les dijo quién era y les dijo que adoren al único Dios verdadero quien causó esa tormenta. Les dijo a los marineros que lo lancen al fondo del mar para que la tormenta pare. Los marineros seguían intentando pelear contra la tormenta, pero no tenía ningún sentido. Así que pidieron perdón a Dios y lanzaron a Jonás al fondo del mar. Inmediatamente la tormenta paró. Los marineros se asombraron del poder de Dios y se arrodillaron ante Él. Después, Dios envió un gran pez para tragarse a Jonás. Jonás estuvo dentro de este pez por 3 días y 3 noches. Jonás oró a Dios desde adentro, y Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás. Dios le dijo una vez más a Jonás que vaya a la ciudad de Nínive para decirles lo que Dios había mencionado. Esta vez Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive a hablar el mensaje que Dios le dijo. La gente de Nínive dejó de hacer cosas malas, se convirtieron a Dios. Todos fueron salvos porque escucharon el mensaje que Dios había dejado a Jonás.